ya terminamos la teoría, ahora hagamos un ejercicio. El ejercicio nos plantea lo siguiente. Nosotros tenemos un bowl de metal, el cual está pulido y podríamos ver nuestro reflejo. Lo que nos dice es que este bowl va a ser esférico, este no es tan esférico, pero bueno, imaginemos no. Y lo que nos dice es lo siguiente. Nos ponemos este bowl de esta manera, o sea, de la parte convexa, y nos vamos a ver en él. Entonces queremos ver, por un lado, la distancia a la que va a estar nuestra imagen, y por el otro lado queremos saber de qué tamaño se vería nuestra nariz. Partimos de una premisa de que la nariz que tenemos es de 2 centímetros, más o menos, y vamos a ver cómo se ve en el espejo. Vení, acompañame al pizarrón. Hacemos un resumen de las ecuaciones que vimos y planteamos el problema. Entonces bien, en nuestro resumen vamos a anotar la ecuación para espejos, que va a ser 1 sobre S, que recordemos que era la distancia a nuestro objeto, más 1 sobre S', que iba a ser la distancia hasta nuestra imagen, igual a 1 sobre el foco. 1 sobre el foco o 1 sobre la distancia focal, sabíamos que para espejos esféricos iba a ser el radio sobre 2. Por otro lado, también anotemos la amplificación que va a generar este espejo, que es la altura de la imagen sobre la altura original, que es lo mismo que igual a menos la distancia hasta la imagen sobre la distancia hasta el objeto. Nos da los siguientes datos. Nos da que la distancia hasta el espejo es de 90 centímetros, que el radio del espejo es de 35 centímetros y que la altura de la nariz que estamos tratando de reflejar es de 2 centímetros. Entonces bien, en principio podríamos empezar sacando el foco. El foco sabemos que es R sobre 2, o sea, el radio de nuestra esfera, que va a ser 35 centímetros sobre 2. Esto nos da un resultado de 17,5 centímetros. Apliquemos primero la ecuación de los espejos para saber a qué posición va a estar mi imagen. Recordemos la regla de los signos. En este caso, la distancia S va a ser positiva porque está del lado de los rayos entrantes. Por el otro lado, S' a priori no lo conocemos, pero sabemos que va a ser negativa porque está del otro lado de los rayos salientes. Lo mismo pasa con el foco, que va a estar la distancia focal del otro lado de los rayos salientes. Entonces bien, planteando esto en la ecuación, sería 1 sobre 90, que es la distancia hasta mi objeto, más 1 sobre S', que es lo primero que quiero encontrar. Esto es igual a menos 1 sobre el foco, que el foco ya lo sacamos como 17,5. Entonces, si pasamos 1 sobre 90 restando para el otro lado, lo que vamos a encontrar es que 1 sobre S' nos da menos 0,068 centímetros a la menos 1. Entonces, de esa manera ya podemos calcular S' como la inversa de esto. S' entonces nos queda de menos 14,65 centímetros. Como habíamos anticipado anteriormente, S iba a ser negativa. Entonces con esto tenemos el primer dato que nos pide el problema. Ahora nos pide calcular el tamaño que va a tener la imagen de nuestra nariz. Entonces partamos de esta ecuación. Si nosotros queremos saber el tamaño de la imagen de nuestra nariz, habría que despejar y'. Entonces si pasamos de esta ecuación multiplicando y para este lado, nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que y' es igual a menos y por S' sobre S. Reemplazando los valores, esto sería menos y, que son los 2 centímetros, por S', menos 14,65, dividido S, que son los 90 centímetros. Y esto, el menos, se termina siendo positivo con este menos, nos termina quedando que la imagen que vamos a ver de nuestra nariz es de 0,326 centímetros. Y con esto hemos encontrado la segunda parte del problema. Analicemos un poquito lo que nos pasa acá. Este menos, que tenía el aumento, acá en esta ecuación, se terminó yendo con el menos de S', lo que significa que nuestra imagen es derecha, o sea que tiene el mismo sentido que el objeto. Por otro lado, como habíamos anticipado de este dibujo, nuestra imagen se terminó achicando de lo que era el valor real de los 2 centímetros de nuestra nariz. Y con eso queda concluido el problema. Terminamos el problema. Pero, si bien cumplimos con todo lo que nos pedía, fíjate lo siguiente. Yo me estaba mirando de este lado del bowl, con lo cual, si es del mismo material del otro lado, yo podría mirarme con la parte cóncava. Entonces, todavía no te vayas, hagamos un pasito más, calculemos la parte cóncava con las mismas ecuaciones y comparamos los resultados. Primero, hagamos un pequeño resumen de los resultados que tuvimos, como por acá, los reescribimos y resolvemos el problema para el espejo cóncavo. Vení, acompañame al pizarrón. Entonces bien, mantenemos el mismo resumen que teníamos antes, pero ahora nuestro dibujo va a cambiar un poquito. Lo que esperamos es que, como ahora es cóncavo lo que estamos viendo, nuestra imagen vaya a estar invertida y vaya a ser más pequeña que la original. Esto es porque es el caso donde el objeto está más lejos que el centro de curvatura, ya que la imagen está a 90 y nuestro centro de curvatura está a 35. Entonces bien, planteemos lo mismo que habíamos hecho recién. En este caso, la diferencia es que los signos van a ser un poco distintos. S va a seguir siendo positiva, como en el caso
caso anterior, pero ahora el foco es positivo. Entonces, si reemplazamos los números y pasamos 1 sobre S para este lado, nos quedaría que 1 sobre S' va a ser 1 sobre el foco, que habíamos dicho que era positivo porque está del lado de los rayos salientes, y es el mismo que habíamos calculado en el caso anterior, el cual nos había dado 17,5 centímetros. Y como este era positivo, acá pasa restando como 1 sobre 90 centímetros. Y esto nos da un resultado de 0,046 centímetros a la menos 1. Entonces, si hacemos la inversa de esto, encontraremos la posición de nuestra nueva imagen, la cual estará a 21,72 centímetros. Y con esto encontramos la primera parte del problema. Ahora bien, lo que nos queda saber es cuál va a ser la altura del objeto final. Y lo mismo que hicimos recién, si despejamos Y', nos va a quedar que Y' es igual a menos Y por S' sobre S. En este caso, tanto como S como S' son positivos, esto nos va a quedar un resultado que es negativo. Entonces, si reemplazamos, sería menos los 2 centímetros de mi nariz por S' que me dio 21,72 centímetros, dividido S, que son los 90 centímetros. Esto termina dando un resultado de menos 0,48 centímetros. Y de esta manera hemos solucionado la segunda parte del problema. Como habíamos dicho, a priori S' iba a ser positivo porque estaba del lado de los rayos salientes, y Y' iba a ser negativo ya que la imagen está invertida, y además iba a ser menor que los 2 centímetros porque había un aumento lateral menor a 1. Entonces, en comparación al caso convexo, este es nuestro espejo cóncavo. En el espejo convexo, repasemos, teníamos S' que iba a ser negativa porque estaba la imagen formada dentro del espejo, y prima iba a ser positiva pero menor. En este caso también fue menor, pero fue negativa ya que la imagen se invirtió, y S' a priori habíamos dicho que iba a ser positiva y nos terminó dando positiva. Entonces bien, ya con esto hicimos más de lo que debíamos. Por fin un poquito de números. Después de 2 videos de pura teoría, nos pusimos con un poco de números. Viste que salió bastante fácil. Los otros ejercicios se pueden llegar a complicar más, pero si sos respetuoso con la regla de los signos para los espejos y estas ecuaciones las aplicás debidamente, nada tiene que faltar. Así que nos vemos en el próximo video, que metemos tema nuevo. ¡Chau!